Hola, buenos días a todos. Hoy seguimos aquí en nuestra serie de cómo el mundo ve a Colombia hoy después de 4 años del gobierno de Gustavo Petro. Hoy estamos aquí con Cruzcaya Rojas, ecuatoriana, politóloga, comunicadora social, profesora. También es la jefa de prensa de Rafael Correa, militante de la Revolución Ciudadana, antigua invitada de esta bodega. Entonces es casi que nuestra bodeguera honorífica de Ecuador. Entonces, Cruzcaya, la pregunta es así, pues muy simple. ¿Cómo crees tú si es que ha habido algún cambio en la proyección de Colombia hacia el mundo en estos últimos 4 años? Hola con todas y con todos los seguidores de La Bodega. Hola, hola, hola Mario, un lindo día. Yo creo que es súper interesante la visión que se tiene a nivel internacional. Te voy a hablar además del caso específico de Ecuador. Con esto no quiero decir que todos los ecuatorianos lo miran así, pero creo que Ujú. un sector del sector del progresismo, sí, que fue como un aire fresco, ¿no? Cuando Colombia había sido durante las últimas décadas la mejor hija del neoliberalismo, ¿no? Y el país donde se había aplicado a rajatabla todas estas medidas. Recuerdo en los 80, en los 90, todas las broncas que había en la región, por ejemplo, por la aplicación del ALCA, de los TLCs, que en Colombia y Chile, ¿no? Que eran los dos extremos más neoliberales, aplicaban de una. En Ecuador, por ejemplo, hubo grandes manifestaciones, se impedía y demás. Y la llegada de Petro es como un aire, y supongo que también es el resultado del abrir de los ojos de los mismos colombianos, y es un aire fresco. Y además llega y se demuestra, ¿no? Cómo puede mejorar la vida de los colombianos. Para mí, de las cosas más maravillosas que ha hecho el gobierno de Petro, por ejemplo, es de este tema que incluso se llegó a normalizar, ¿no? Que cerca de, si no me equivoco, son 700.000 hectáreas de tierras vuelvan a manos de los campesinos, aquellos que fueron sacados a bala por los paramilitares de sus tierras y que les dejaron sin nada, ¿no? Por ejemplo, eso es muy bien visto a nivel internacional. Evidentemente, la gente que lo entiende, que lo ve, ¿no? Segundo, me parece que ha tenido una posición muy, muy inteligente y muy digna, propia de los gobiernos progresistas, en torno, por ejemplo, a cómo está manejando las amenazas que vienen de Estados Unidos. Se sentó con Trump, hablaron, le explicó todo lo que están haciendo en la lucha contra el narcotráfico, y eso me parece que es muy bien visto porque es, es propio de un gobierno digno, de un gobierno soberano, ¿no? Que no se arrodilla ante el otro y que no quiere ser un protectorado, como casi casi es Ecuador, un protectorado gringo, y va, habla, ¿no? Con dignidad y demás. Y en ese contexto, que es lo que intentó hacer Rafael Correa y lo que intentaron hacer todos los gobiernos de esta ola progresista que hubo entre el 2005, 2010, en la región, ¿no es cierto? ¿Qué es la integración latinoamericana? Nosotros tenemos un organismo de integración que es la OEA y que tiene la sede en Washington. Y no tenemos y no tenemos un organismo de integración. Entonces, ha sido también muy interesante en el caso de Petro, los esfuerzos por darle realmente vida a CELAC, ¿no es cierto? Y también a trabajar por la mancomunidad, por integrar a las zonas amazónicas. Además que, ¿no es cierto? Combinamos con Brasil, Ecuador, Colombia, Venezuela. Este es otro de los temas como muy interesantes, y con su convencimiento, ¿no? De que nuestro norte es del sur, ¿no? Hablando del sur global, porque el sur debería ser global, ¿no? Y yo estuve en diciembre en Colombia, ¿no? Ver además cómo han potenciado muchísimo, si bien es cierto, siempre habían sido como destinos turísticos, Cartagena, Santa Marta, pero también han trabajado muchísimo en exportar la marca Colombia, ¿no? A esto se ha Ujú. sumado Medellín,
En la misma Bogotá, como centros de distracción, centros culturales, donde hay una interesante movida también cultural de libros y demás, y eso me parece que se ha potenciado muchísimo en el gobierno de Petro. Y el otro Vale. tema que veía que me parece hiper interesante y que es, insisto, propio de los gobiernos progresistas, es que la tasa de pobreza en Colombia entiendo que está bordeando el 30% desde el 2012, ¿no? Siendo la más baja Ujú, desde el 2012. Y recuerdo que en Ecuador, en el gobierno de Rafael Correa, él dejó el país con una tasa de pobreza del 21.5. Ahora está duplicada. Y eso es propio de los gobiernos progresistas. Y esa es otra cosa que también ha salido afuera. Yo cuando te decía que Colombia era la mejor hija del neoliberalismo, tengo familia en Colombia. Mi padre ujú, era colombiano y siempre justificaban, ¿no? Justificaban, y en general la población, o era la percepción que yo tenía, justificaban todas estas medidas y muy convencidos además de que hay que trabajar durísimo con esta lógica gringa de tener 3, 4 trabajos para que llegues a fin de mes. Y otro de los ujú. temas que dio la vuelta también con Petro, que no sé si ya se está aplicando, es que lograron esta reforma laboral para que se paguen el 100% de horas extras, ¿no? Sí, Entonces, como nunca, ajá, como nunca en la vida en Colombia, Colombia que decía sí a todo y que seguía el ejemplo de, ¿no es cierto? El que es pobre porque quiere, porque no trabaja, porque no se esfuerza, porque no emprende, porque no cree en sí mismo y demás, porque es vago más o menos. Entonces, es súper interesante. Y en los últimos días o en las últimas semanas, la otra cosa que dio la vuelta, tienen que sentirse orgullosos del presidente que tenía. Acá en Ecuador, mucha gente, me acuerdo que posteaba, incluida yo, el día que salió la noticia, que salió obviamente por fuera de Colombia, que Petro logró el pago anticipado de la totalidad de la deuda, si no me equivoco, son 400 millones de dólares. ujú, Mucha gente acá en Ecuador posteaba qué envidia tener presidente, qué añoranza de tener presidente. Eso es ujú. tener presidente cuando nosotros seguimos endeudándonos y además premiamos a esta señora que era la secretaria de Defensa, me va el nombre, en Estados Unidos, Naomi, una de las que ordenaba todas las redadas a los migrantes, cuando llevaron un avión con migrantes ecuatorianos al Congo, nosotros le homenajeamos aquí, le dimos un premio y demás, ¿no? Y mira la diferencia en cambio con Colombia, lo que es tener un presidente progresista, lo que es estar con Petro y la maravilla que les espera, ¿no es cierto?, seguir avanzando en la recuperación de derechos para la gente con Iván Cepeda, ¿no? Y yo recordaba, porque es, perdón que sea cansona con el tema de lo que hacen los gobiernos progresistas, pero es una seña. Yo cuando le veo a Petro, muchas veces recuerdo cosas que hizo el gobierno de Rafael Correa. Y entre el 2008 y 2009, nosotros también tuvimos un golazo que incluso a nivel internacional decían que era una jugada como maestra, porque el gobierno de Rafael Correa declaró, porque es lo justo, declaró ilegítima una parte de la deuda externa y realizó una moratoria. Y posteriormente recompró bonos y con esto bajó en buena medida el nivel de endeudamiento que tenía el país. Entonces, ¿y para qué? Para que esos recursos, lo que antes destinábamos más del 50% de los recursos que tenía el Estado al pago de la deuda externa, se puso límites a lo que se debía pagar para que eso se revierta en salud, en educación. Y la otra cosa que es propia de ellos es que entiendo que cerca de 300,000 jóvenes entraron por primera vez a la universidad Mm, en Colombia, ¿no? Acá en Ecuador también tuvimos un proceso igual y la gente, gratuita. exacto, y por primera vez. Y eso para quienes entienden, eso es brutal, porque el que una familia rompa el tema del no acceso a educación, eso genera un cambio posterior y un cambio además que va arrastrando a las otras generaciones. No es una Generacional, cosa simple. Entonces, ni menor. yo leí ayer cómo
entraron, son cerca de 200.000 jóvenes en Colombia que entran por primera vez, además de zonas excluidas, de zonas que Ujú, estaban en conflicto, y eso los académicos y demás que entienden de educación es brutal, no es así como, ah, sí, sí, seguramente son indígenas, son afrodescendientes, son mujeres y con eso rompen un proceso de exclusión que ha venido durante muchas generaciones. ujú, Además, que cambien esta visión tan guerrerista que tienen en Colombia, ¿no? Y que entiendo que además abrieron un servicio social para la paz, ¿no es cierto?, como una opción frente a la premilitar, entiendo que se llama, acá también se hace, ¿no? ujú. En un país que durante décadas ha vivido en guerra interna con grupos delictivos, pero también en guerra contra los grupos de izquierda, eso me parece impresionante. O sea, tienen un gobierno que exportar, que es propio además de los gobiernos progresistas. Y eso que hice un ejercicio así como simplecito, no es una gran investigación, un ejercicio simplecito de ver cómo, ¿no? Y yo creo que se lo ve, a mí me da envidia. Yo cada que veo cosas que hace Petro, a veces también me río porque es gracioso también. Sí, sí, da risa, pero a los que lo defendemos, a veces nos da como ganas de jalarnos el pelo. Sí, 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 porque hacen algunas cosas, ¿no? Entonces, pero me encanta. Veía en estos días, por ejemplo, cómo le reprendía a Uribe por esto que fueron a borrar, entiendo, un mural. No entendí bien si este mural era en Medellín o dónde. No, eso era a 300 metros de su hacienda, que hay un muro en la carretera. Entonces ese día fueron unos manifestantes de Cofradía y el representante Muriel a pintar un mural de los 7.837, que es la nueva cifra de los falsos positivos. Total paz, con tamborcitos, todo muy en buena onda. Y Uribe, antes de salir a increparlos, él dijo que un grupo de terroristas se había reunido al frente de su casa y yo no sé qué, y luego se fue a provocarlos. Es una historia muy fácil de tumbar, la que quiso montar Uribe, pero es simplemente otra represión a la libertad de expresión. Pero me encantó no sé en qué evento, pero le escuché justo a Petro, o vi en sus redes, no recuerdo, cómo le decía, ¿no? Y le acusaba, que en otras ocasiones entiendo que a jóvenes que hacían este tipo de manifestaciones y demás, incluso Ujú. los mataban. Han matado por menos en Colombia. Entonces, todas esas cosas y cómo sale a defender a la juventud, ¿no? Y además a Ujú, dar una explicación que normalmente la derecha nunca entiende, ¿no? Que piensan que esto es terrorismo y demás, y son manifestaciones de la gente. El arte, además, es la forma como más se manifiesta o una de las formas que más utiliza la gente para manifestarte y tú no puedes impedir eso, o sea, solo porque ujú. sí. Y más cuando hay, vidas de por medio. Así que, es muy interesante. Colombia que se volvió famosa, en el mundo en los 70, en los 80 por esta plaga lamentable del narcotráfico. Yo incluso Sí, tengo una anécdota. Yo justo en el 2012 me fui a estudiar en España, en la Complutense, fui a estudiar ciencias políticas y viajé en Avianca. Y en ese tiempo tú llegabas a España y todos llegaban a hacer una cola y demás, y los vuelos de Avianca hacían una cola sí. Había un aparte, ¿no? hangar para colombianos. Sí, yo me acuerdo. Y yo viajé en un vuelo, porque era el vuelo más económico, recuerdo, yo viajé en un vuelo de Avianca. Y claro, cuando llegué y voy a otra cola, yo decía, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué viajé en este vuelo de Avianca? Y asustada, ¿no? Entonces, Colombia era famosa por eso y hoy, ¿cómo intentan darle la vuelta a esto, no? He escuchado varias declaraciones, además de Petro, que yo coincido plenamente, que la vía, ¿no es cierto?, para superar toda esta plaga, esta pandemia del narcotráfico, es la legalización, ¿no? Y hay muchas Ujú. posturas en torno a ello. Y Así ese que, estigma cultural que nos persigue.
Así es, ¿no es cierto? Y Ujú, hablar en realidad de paz, pacificar al país, hacer estos temas como los servicios sociales de la paz y además, ¿no es cierto?, tener una voz crítica en torno a criticar esta forma que ya sabemos que no funciona y que es un pretexto, esta forma de matar, ¿no es cierto?, de la guerra contra los traficantes cuando, Latinoamérica pone los muertos y Europa y Estados Unidos ponen las narices. ujú. De acuerdo. Cookie, muchísimas gracias por tu tiempo. Me alegra mucho A las escuchar, órdenes me siempre. pone emocional, me pone emocional el hecho de que ahora se perciba a Colombia de una forma diferente, mucho más diversa, mucho más atractiva y no solamente como el país de la cocaína que, Sí, que sí, sí. éramos antes. Bueno, Cookie, te agradezco mucho, que te vaya bonito y nos volveremos a ver en una próxima oportunidad. Dale, gracias, chao y Vale, mucha suerte, pues. bueno, chao. Chao, Listo. gracias.